Bienvenidos amigos e inversionistas de Mira Capital Markets. Este es el tercer webinario del año, titulado ¿Cómo usar las noticias del mundo para generar ganancias? Me presento de nuevo, mi nombre es Leonardo Santillán, soy analista financiero para la compañía Mira Capital Markets Latinoamérica. Hoy les voy a explicar un poco cómo es que puedes generar una rentabilidad a través de las noticias que aparecen en los mercados financieros. Te pongo un ejemplo. Regularmente las personas piensan que para invertir en el mercado financiero se necesita ser un experto económico o un financiero. Y la realidad no es así. Hasta la persona más desinteresada puede mirar en un noticiero en un lapso de 2 minutos cómo el dólar sube o el dólar cae. Pero es muy común que esas noticias sean dadas al olvido. ¿Por qué? Porque no te generan ninguna ganancia, ningún beneficio. Pero en este momento aprenderás cómo esas noticias, a través de las plataformas en Mira Capital Markets, te generarán una rentabilidad. Los mercados financieros a nivel mundial están relacionados y dependen en gran medida de las noticias financieras y los datos macroeconómicos. Estos se dan en los distintos continentes. Tanto el mercado Forex como los índices bursátiles y las acciones se ven afectados por las noticias, claves y los fundamentos principales de los eventos políticos importantes de cada país o nación. Es importante entender que muchas veces cada país tiene su propia economía, pero hay distintos países que fortalecen la economía mundial. Cuando este tipo de países sacan noticias importantes dentro de lo que es el mercado financiero, habrá una repercusión y es el momento indicado para poder hacer operaciones. Una de las noticias más importantes y que llevan gran repercusión sobre las pares de divisas son las decisiones de política monetaria por parte de los principales bancos centrales del mundo, ya que tienen un impacto inmediato sobre ellas. Te pongo un ejemplo. Si la tasa de interés cambia demasiado rápido o demasiado lento, o se hace un comentario inesperado sobre los futuros cambios en los tipos de interés, los pares de las divisas afectadas suben o bajan con gran fortaleza y velocidad. Es ahí cuando se da una excelente oportunidad para generar beneficios de muy buena rentabilidad y en espacios cortos de trabajo, que es lo importante. Regularmente lo que se busca dentro de los mercados financieros es poder optimizar el tiempo. Los datos macroeconómicos y el calendario económico lo que nos hace es identificar el día y la hora específica en la que tendrá un acontecimiento. Obviamente, detrás de un asesor de mercados, lo que se puede hacer es prever la situación que se está generando y aprovecharla al máximo. Te pongo un ejemplo. Cuando el Comité Federal del Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos anunció su primer recorte de tipos de interés del 5.25% al 4.75%, esto fue el 18 de septiembre del 2007, después de una larga serie de subidas en los tipos de interés, eso hizo subir al euro frente al dólar de manera fuerte y constante, ya que el dólar americano perdía valor al rebajar los tipos de interés en Estados Unidos y se deprecia frente a sus principales cruces, por lo que una forma de ganar dinero rápido era la de ejecutar posiciones de compra para el eurodólar o también compra de libra esterlina frente a dólar. O si queremos tener una opción buscando la debilidad del dólar americano, se tendría que haber vendido el par dólar americano frente a dólar canadiense para obtener beneficios. Tienes que recordar principalmente que el mercado es bidireccional. Aquí no importa hacia qué dirección va el mercado, lo importante es que tú aciertes y predigas de forma adecuada esa dirección. Te pongo un ejemplo. Si tú en este caso sabes que a través de tu análisis y de las noticias el mercado financiero va a la alza y aprovechas esa posición, generarás rentabilidad. Si va a la baja y aprovechas la posición, generarás ganancia. Pero si en determinado momento tú cambias de posición y el mercado, por ejemplo, va hacia arriba y tú fuiste a la baja, en ese momento obtendrás tu pérdida. Por eso es importante el tener conocimiento de los calendarios económicos. Para seguir con el ejemplo de la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, por muchos años se estuvo bajando sus tipos de interés desde 18 de septiembre de 2007, ya que se necesitaba reactivar la economía norteamericana, luego de la crisis que afectó el país por las hipotecas de alto riesgo. Todos sabemos que fue una burbuja económica bastante fuerte que Estados Unidos tuvo que repercutir.
por lo que el dólar americano perdió en gran parte su valor, y no fue sino hasta hace poco, en diciembre del 2015, que el Comité Federal del Mercado Abierto, que es la FMC de la Reserva Federal de Estados Unidos, decide nuevamente subir los tipos de interés desde el nivel mínimo que los había llevado, de 0.25 hasta los 0.50, subiendo los 25 puntos básicos, por lo que en este caso el valor del dólar americano sube de gran forma, de manera rápida, fuerte y consistente, por lo que la recomendación para ese momento, obviamente para generar una rentabilidad valiosa, era la de vender euro frente al dólar, o bien vender libra esterlina frente al dólar, o bien comprar dólar frente a dólar canadiense. Ahora bien, en el año de diciembre del 2016, todos recordaremos que el Comité Federal del Mercado Abierto, la FOMC, de la Reserva Federal de Estados Unidos, sube los tipos de interés en Estados Unidos del 0.50 hasta el 0.75. Se mantienen obviamente en este momento y la reacción fue la misma. El dólar americano se aprecia frente a sus principales cruces y la recomendación, como la última vez en el aumento de los tipos de interés, era generar ganancias en la venta del euro frente al dólar americano o bien vender libra esterlina frente a dólar americano. En consecuencia o a través de un movimiento inverso, comprar dólar americano frente a dólar canadiense. Para aprovechar de la mejor forma las noticias del mundo para generar ganancias, lo recomendable es seguir un calendario macroeconómico para saber la hora exacta y la región con la cual se puede buscar reacciones importantes en los mercados. Imagínate que tú tienes un historial en lo que sabes perfectamente qué es lo que va a pasar. Si tú tuvieras una agenda para poder hacer cualquier actividad en tu día, obviamente tu día sería mucho más organizado y más controlado. Eso es lo que se busca con un calendario económico. El 70% de los inversionistas que no tienen experiencia en estos mercados piensan que solamente es invertir cuando va a la alza o invertir cuando va a la baja. Pero tienen que entender que todo es un proceso y lo principal es una organización. Y el primer punto clave de organización es saber en qué momento tú estás dispuesto a operar, en qué horario, y sobre ese horario buscar un calendario que se asigne o se acople a lo que tú estás buscando. Un ejemplo claro de un buen dato económico es la tasa de desempleo que se da en Estados Unidos. Por lo general se da a conocer el primer viernes de cada mes y la repercusión que tiene en el dólar americano es amplia, fuerte y rápida, por lo que se pueden buscar beneficios trabajando el mercado Forex, buscando en este caso la variación de los pares frente al dólar americano. Este resultado es un resultado que, como te menciono, se da todos los viernes, los primeros viernes de cada mes. Entonces es bueno que si tú no tienes un tiempo asignado para hacer operaciones, de menos puedas buscar este tipo de noticias. Son noticias simples y noticias de fácil entendimiento en el cual tú puedes dedicarle aproximadamente de 45 a una hora en el mercado para generar una rentabilidad mayor de la que te puede dar incluso un banco trabajando con ellos en todo un año. Por ejemplo, si el resultado de la tasa de desempleo aumenta con respecto al mes anterior y con respecto a lo que se esperaba en el consenso, va a ser un dato negativo para el dólar americano, por lo que las recomendaciones serían ir en contra de este, comprar euro frente a dólar americano o comprar libra esterlina frente a dólar americano. Si el resultado disminuye con respecto al anterior, será favorable para el dólar americano. Cuando se da la tasa de desempleo, no hay que tomar en cuenta un dato que se da en el mismo momento. Perdón, hay que tomar en cuenta el dato que se da en ese mismo momento, que son las nóminas no agrícolas o la creación de empleos en Estados Unidos. Si la creación de empleo es superior a la anterior o a la que se espera el consenso, el resultado será positivo para el dólar americano. Y si la creación es menor, será negativo para... Cuando se da la tasa de desempleo, hay que tomar en cuenta un dato que se da justo en el mismo momento, que son las nóminas no agrícolas, o la creación de empleo en Estados Unidos. Si la creación de empleo es superior a la anterior o a la que se espera, el consenso del resultado será positiva para el dólar americano. Y si la creación es menor, será negativo para el dólar americano.
Con el dato de la tasa de desempleo en Estados Unidos, no solo se puede generar rentabilidad con el mercado Forex, también hay una gran repercusión y movimiento en el activo o el valor refugio, por excelencia en los mercados financieros, que es el oro. Que inclusive el movimiento será más fuerte, constante y definido que con las divisas. Un resultado favorable en el desempleo y en las nóminas no agrícolas en los Estados Unidos sería una representación clave y básica en la caída del oro, ya que el dólar subiría su valor y el oro caería, por lo que recomendable sería vender. Si el resultado es negativo en la tasa de desempleo y en las nóminas no agrícolas, haría que el oro subiera fuerte y en minutos, ya que el dólar americano se deprecia y los inversores tienden a colocar posiciones en su valor refugio, que en este caso es el oro. Recuerda que existe una balanza comercial. Regularmente, cuando el oro sube, el dólar cae, y que cuando el dólar cae, el oro sube. Si en el caso de que la tasa de desempleo disminuyera, o sea, fuera positiva para la economía estadounidense, y las nóminas no agrícolas también disminuyeran, que en este caso serían negativas para la economía estadounidense, la reacción del oro es afectarse por las nóminas no agrícolas, y su movimiento sería alcista por la depreciación del dólar americano. Puedes mirar la gráfica de este ejemplo, 5 de agosto del 2016. En este caso, el empleo en Estados Unidos subió más de lo previsto en julio y los salarios aumentaron, lo que obviamente debería elevar las expectativas de una aceleración en el crecimiento económico e incrementan la probabilidad de un alza en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En este año, las nóminas no agrícolas subieron a 25,000 aproximadamente el mes pasado, de los 180,000 que se tenía previsto. Esto nos da un excelente panorama para los datos que se presentan en Estados Unidos en las siguientes semanas. Y puedes mirar en la gráfica cómo existe una tendencia en caída del oro de una manera significativa y constante. Es importante ver la caída que se refleja ahí. Ahora bien, otra de las noticias que se dan en el mundo y que se utilizan para generar beneficios es cuando se dan eventos geopolíticos mundiales, que tienen una gran influencia considerable en el mercado financiero. Por ejemplo, guerras, escándalos políticos, elecciones, tratados de paz, pruebas de bombas nucleares y ataques terroristas. Suelen dar lugar a una gran cantidad de consecuencias y expectativas con respecto, obviamente, a sus resultados. Los tipos de cambio responden a este tipo de eventos con las tendencias y fluctuaciones que terminan poniendo fin a las viejas tendencias y con el ajuste de nuevo a largo plazo. Te pongo un ejemplo, los ataques del 11 de septiembre en contra de Estados Unidos fueron un gran evento mundial de consecuencias geopolíticas sin precedentes. La guerra en Afganistán, en Irak, un mayor gasto en presupuesto de guerra en Estados Unidos y un déficit fiscal más alto en los Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los momentos más importantes para generar rentabilidad son los famosos reportes trimestrales. Aunque sí, las empresas más importantes sacan un resultado fiscal en un periodo lapso de 3 meses en Estados Unidos, es cierto que esto se da, valga la redundancia, cada 3 meses, la repercusión que tiene en el valor de estas es muy favorable para obtener resultados positivos en un tiempo corto, ya que si las acciones dan sus resultados cuando el mercado está cerrado, podemos tener una tendencia clara y definida. ¿Qué es lo que va a pasar cuando se abre la apertura del mercado al siguiente día? Ya con el resultado dado de igual forma si se da un resultado antes de la apertura del mercado. Si el resultado se da con el mercado ya abierto y la acción está en movimiento, de igual forma tendríamos una clara opción de buscar beneficios, ya que veremos en cuestión de minutos una subida o una bajada en la acción dependiendo del resultado que ésta sea. Te pongo un ejemplo en la gráfica. Puedes mirar el movimiento de Microsoft tras presentar sus resultados. Microsoft sube aproximadamente un 4% y marca máximos históricos en Wall Street. Presenta sus resultados del primer trimestre fiscal, aproximadamente finaliza el 30 de septiembre, y bate las previsiones concretamente. El gigante tecnológico ha aumentado un 3.1 sus ingresos, que se ha situado en los 22.330 millones de dólares. En el gráfico vemos el movimiento de 3.10 dólares de la acción en la alza desde el cierre del día de ayer y la apertura del día de hoy. Para generar un 25% de rentabilidad necesitaríamos un recorrido de 30 centavos y podemos encontrar que la gráfica se mueve casi 3.10 centavos. Entonces, como tal,
Lo que se busca de este lado es que tú puedas generar una rentabilidad precisamente con lo que ya conoces. Hoy en día todo el mundo puede ver noticias por internet, periódicos, televisión, radio, pero al final del día todo pasa desapercibido. El consejo que te puedo dar personalmente es que empieces a utilizar algo de valor de esa información. Hoy tú puedes estar sentado en Facebook aproximadamente 3 horas diarias. ¿Qué pasaría si en este caso le dedicas 15 minutos al mercado para saber qué situación está tu país primeramente y qué situación tiene el mercado financiero, para ahora sí generar rentabilidades valiosas? De nada sirve tener la información enfrente de nosotros si no vamos a hacer absolutamente nada. Lo importante es tener valor y saber cómo y cuándo vamos a hacer este tipo de operaciones. Precisamente para eso está Capital Markets, para ahorrarte ese trabajo, para poder mirar qué es lo que está pasando en el mercado, hacer un ajuste, poder estar haciendo un análisis y sobre eso darte la mejor propuesta. Pero al final del día lo que tú tienes que hacer es poner de tu parte. ¿Por qué? Porque el mercado ahí está, solo hace falta que tú lo aproveches. Entonces, como tal, te doy la cordial bienvenida a Mira Capital Markets, el tercer webinario. Esto fue todo por el momento. Síguenos buscando en nuestras redes sociales. Bienvenidos y estamos